público en un cargo privado, la somete a una prueba de polígrafo con el fin de establecer qué tanta credibilidad ofrece la persona de acuerdo a un tipo de preguntas que se le hagan. Pero en el derecho procesal penal hay resistencia a aceptar la prueba de polígrafo. ¿Qué significa entonces esa libertad probatoria que no es tan libertad porque estrictamente solamente queda sometido a los medios de conocimiento que señala el 382? Es decir, es una libertad relativa. Pero también podríamos pensar que cuando se habla de libertad probatoria es que yo puedo hacerlo o con un testimonio o con una inspección o con un documento, etcétera. Es decir, con cualquiera de esos medios que están allí, pero sin salirme de los medios taxativamente planteados. Por ejemplo, no sería necesario demostrar la edad de una persona con un registro civil de nacimiento. Podría ser estrictamente con la cédula de ciudadanía que señala la fecha de nacimiento. Entonces, podría reemplazar el registro civil de nacimiento por la presentación de la cédula y estaría dentro del contexto de otro documento distinto a el registro civil. Pero siempre es un documento que está inserto en el 382. Y ya es un tema de valoración. ¿Qué tanto es más aceptable que sea el registro civil o la cédula? Y entonces haríamos la reflexión que para poder sacar la cédula tuvo que haber presentado el registro civil y que la cédula es idónea porque está dando fe de lo que decía el registro civil. En fin, sería idóneo lo uno o lo otro, es un tema de valoración, no es el tema de esta charla. Y por lo tanto, entonces lo que quiero significar es que esa libertad, siendo relativa, estricta o amplia, no puede salirse del marco de los medios de conocimiento que establece el artículo 382. Puedo demostrar libertad probatoria con cualquiera de esos medios, pero sin salirme taxativamente de los que están establecidos ahí. Entonces, el ejercicio de la solicitud de la prueba está diseñado sobre la demostración que esa conducencia tiene una íntima relación con los medios probatorios que acepta el legislador en punto de la norma del 382 que recoge tanto el concepto de prueba como el concepto de elementos materiales probatorios, sin entrar ahorita en la discusión que es prueba solamente cuando se llega a juicio. La norma hace una integración de lo que es prueba en sí y de lo que son elementos materiales probatorios. Entonces la conducencia estaría direccionada hacia ese asunto, a la legalidad, y la pertinencia tiene otra connotación distinta. Fíjense que el legislador me dice que toda prueba admisible es pertinente. Parece que crear una tarifa. Lo que no es admisible no es pertinente. Lo que es admisible es pertinente. Y ahí entonces juega un concepto importante. ¿Y qué es lo pertinente? ¿Qué es lo pertinente en punto de solicitud de prueba? El legislador lo define diciendo que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación. Allí queda definido el tema de la pertinencia. Solamente será pertinente aquellos medios de conocimiento que tengan una relación directa o indirecta con los hechos por los cuales el Estado acusó. Eso será lo pertinente, en principio. Sin embargo, en esta codificación procesal, Ley 906, es importante llamar la atención que el artículo 375 ya se sale de ese presupuesto estricto de que es pertinencia exclusivamente con los hechos de la acusación. Y le voy a demostrar por qué se sale de ese concepto estricto. Vamos a ver que el artículo 375 ya hace una amplitud que no solamente es pertinencia con respecto a los hechos de la acusación, sino que hay pertinencia con respecto a otros aspectos. Vamos a ver cuáles son esos aspectos.
Mira lo que dice la norma. El elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directo o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. Hasta ahí encuentro una coherencia con la norma que acabo de leer, aquella que contempla los hechos de la acusación. En adelante vienen unas variantes adicionales, dice la norma, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Ahí hay un problema de orden dogmático. No me voy a meter con eso. También es pertinente, aquí viene lo que me interesa, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. Y viene otra variante, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Detengámonos en eso que yo llamo variantes. Regla general, la pertinencia es aquella que tiene una relación directa o indirecta con los hechos que fundamentan la acusación, es decir, el marco fáctico de la acusación. Fíjense que aquí no hay temas que tengan que ver con estricta tipicidad. Ese tema no es en este nivel. Por eso digo que un tema dogmático con el cual no me voy a meter porque no hace parte de la reflexión. Al parecer. Pero ahora van a ver que sí hay una relación. Por eso dije en principio. Pero cuando el legislador me dice, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, yo me pregunto qué significa eso. Más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados. ¿De qué hechos se está hablando el legislador? No puede ser otra cosa distinta que los hechos de la acusación. Pero le coloca allí, pareciera como una tarifa más arriba, cuando dice más probable o menos probable. Uno de los hechos o circunstancias mencionados. Indiscutiblemente que esa pertinencia a la que se está refiriendo el legislador en ese punto que acabo de leer es especie de una valoración que debe hacer el juez para poder decir que eso que le están pidiendo es pertinente en ese aspecto. Porque también tiene que hacer valoración a la hora de decir esta prueba es pertinente porque tiene una relación directa con esos hechos. Pero es que aquí me le coloca algo así como una situación por encima de lo normal y es determinar si ese hecho hace más probable o menos probable una circunstancia. No hay mucha claridad conceptual sobre eso, ni siquiera en punto de la jurisprudencia. Y viene entonces otra variante, que es la que tiene que ver con que la pertinencia esté relacionada, escúchese esto, con la credibilidad de un testigo o de un perito. Es decir, una pertinencia de entrada impugnando esa credibilidad. Quiere decir que una de las partes solicitará una prueba exclusivamente, no para demostrar los hechos de la acusación, no para demostrar una circunstancia más probable o menos probable, sino particularmente para probar que la credibilidad de un testigo que tiene su contraparte la va a disminuir en el juicio. Estrictamente, esa es una variante de pertinencia. Fíjense que eso no ocurre en la ley 600. La reacción que tiene la ley 600 sobre pertinencia es distinta. A pesar que la pertinencia no es ni de ley 600 ni de 906. Es parte de lo que se llama la teoría general de la prueba en cualquier etapa de cualquier proceso. Pero aquí me llama poderosamente la atención siempre esas dos variantes. Una circunstancia fáctica que hace más probable o menos probable un hecho. Y una circunstancia
de pertinencia relativamente relacionada con la credibilidad de un testigo o de un perito. Por eso entonces, quien haga la petición tiene que dejar claro que su pertinencia está relacionada o con la relación de los hechos en punto de acusación o con una circunstancia que hará más probable o menos probable o con el punto de la credibilidad de un testigo. Obviamente para que el juez sepa qué juicio de valoración le corresponde hacer, de acuerdo a esas tres circunstancias que trae el artículo 375. Porque hay una diferenciación, no son lo mismo. De la lectura de la norma surge una clara diferenciación. Son tres aspectos diferentes. En la práctica judicial se puede constatar. Puedo solicitar una prueba relacionada estrictamente con los hechos de la acusación o puedo solicitar una prueba que va a estar direccionada estrictamente a la credibilidad de un testigo o de un perito. Y es perfectamente admisible, porque así lo diferencia la norma que estoy leyendo, que es estrictamente el artículo 375 de la ley 906 del 2004. Entonces, surge una discusión interesante. Cuando el legislador habla de los hechos de la acusación, yo me pregunto cuáles son esos hechos. Y aquí es donde cobra importancia lo que yo les decía del asomo de la dogmática penal en esta audiencia. ¿Por qué el asomo de la dogmática penal en esta audiencia? Por algo que se llama hechos jurídicamente relevantes. Fíjense ustedes que al juez le corresponde tener muy presente el marco fáctico de la acusación. Es exigible, imperioso, que la pertinencia está desarrollada, relacionada, es con los hechos de la acusación. Pero es que los hechos de la acusación no pueden ser otro distinto que los hechos jurídicamente relevantes que debieron de haber quedado señalados desde la audiencia de imputación. Porque existe una congruencia fáctica entre los hechos de la imputación y los hechos de la acusación. Lo único que no puede cambiar la Fiscalía General de la Nación son los hechos, porque eso rompe la estructura de lo que llaman el núcleo fáctico. Por eso hay una congruencia fáctica entre lo que se dijo en la imputación y lo que se acuse. Si la Fiscalía varía esos hechos, ya estamos frente a una circunstancia anormal, que tendrá, por supuesto, consecuencias. De eso no me ocuparé. Pero a la hora de la audiencia preparatoria, cuando el juez va a tomar la decisión en lo que se denomina solicitudes probatorias, tiene que tener en cuenta que los hechos a los que se está refiriendo la norma son los hechos jurídicamente relevantes. ¿Y por qué relevante? Porque los hechos que no sean relevantes nunca tuvieron que haber sido imputados y mucho menos acusados. Estarían fuera de la órbita del derecho penal. Y como ustedes todos lo saben, eso que se denomina hechos jurídicamente relevantes está relacionado estrictamente con las estructuras del tipo penal por el cual se imputa o se acusa. Verbo y gracia. Si la imputación es por celebración indebida de contrato o por interés en la celebración de un contrato, los hechos jurídicamente relevantes tienen relación estricta con los distintos aspectos que estructuran esos tipos penales. Servidor público, etcétera. Cumplimiento sustancial de los requisitos de la ley 80, etcétera, etcétera, etcétera. Los hechos jurídicamente relevantes tienen que demostrar que el Estado ha cumplido con una coherencia absoluta entre lo que acusa, entre lo que imputa y los hechos. Y eso solamente se cumple es haciendo el análisis de lo que ocurre con el tipo penal que se quiere, que tiene coherencia con lo ocurrido. No sería posible, por ejemplo,
exigir un hecho jurídicamente relevante que no encaje con las estructuras de un determinado tipo penal. ¿Por qué? Porque el tipo penal no contempla esa circunstancia. No se puede confundir la concusión con el hurto. Entonces no se le podía exigir en la conducta de hurto que el sujeto calificado sea un servidor público, pero sí se puede exigir que se tiene que demostrar que en la concusión el sujeto calificado es un servidor público. Y eso se parte de los hechos jurídicamente relevantes, a título de ejemplo. Entonces, los hechos que tiene que tener en cuenta el juez al momento de tomar la decisión en punto de las solicitudes probatorias son aquellos que están relacionados con los hechos jurídicamente relevantes que tuvieron que haber quedado claros desde la imputación, posteriormente en la acusación, y son los que él va a tener presente a la hora de decidir sobre las peticiones probatorias que le haya hecho tanto la fiscalía como la defensa. Si esos hechos jurídicamente relevantes no tienen relación ni con la imputación ni con la acusación, el juez puede perfectamente decretar la impertinencia de la prueba porque no tiene ninguna correlación directa ni indirecta con ese marco fáctico definido de conformidad en punto de la audiencia de imputación con el artículo 288, numeral segundo, y en punto de acusación con el artículo 337, numeral segundo. Hechos jurídicamente relevantes. Esa es la importancia del análisis de la pertinencia. Si yo estoy pidiendo el testimonio de Pedro, es porque el testimonio de Pedro me va a servir para probar un hecho jurídicamente relevante que tuve que haber desarrollado en imputación y tuve que haber desarrollado en acusación. De lo contrario, la pregunta es: ¿para qué quiero a Pedro? No lo quiero para que me cuente su vida o me cuente dónde nació o a qué se dedica. Lo quiero para que con Pedro, a la hora que él declara en el juicio, le cuente al juez qué relación tiene lo que él está contando con los hechos jurídicamente relevantes que yo tengo en punto de mi teoría del caso. Esa es la importancia de los hechos jurídicamente relevantes. Por eso entonces es prolija la jurisprudencia en esa materia. No tendría sentido de otra manera que el legislador contemplara la estructura jurídica de hechos jurídicamente relevantes. No tendría sentido. Entonces, la pertinencia está desarrollada es sobre esa orientación. No de otra manera podemos hablar de pertinencia. Y entonces es necesario mirar las otras estructuras. La exclusión indiscutiblemente está desarrollada sobre el concepto de prueba ilícita y prueba ilegal. No me quiero detener allí. Eso tiene eco en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y en el artículo 360 de la ley 906 se habla de la prueba ilegal, aquella que no cumple con los requisitos a la hora de su formación. Entonces, por supuesto, no es lo mismo conducencia, no es lo mismo pertinencia, no es lo mismo rechazo y no es lo mismo exclusión. Son categorías jurídicas procesales totalmente diferentes y tienen consecuencias distintas a la hora de tomar las decisiones. Es más, hasta en punto de los recursos. Hoy la jurisprudencia tiene unas variantes de qué es posible apelar y qué no es posible apelar. Es más, existe una variante que en determinadas circunstancias solo se acepta reposición. Entonces, la audiencia preparatoria cumple con una sola finalidad y es toda la discusión alrededor del descubrimiento probatorio
alrededor de las consecuencias que ocasiona ese descubrimiento, alrededor de las peticiones probatorias, alrededor de la decisión de esas peticiones probatorias que le corresponde al juez. Excepcionalmente, ocurre una circunstancia en la audiencia preparatoria que no tiene relación con el esquema de prueba, y es la posible petición de conexidad que pueda hacer la defensa en punto de audiencia preparatoria. Esa es una excepción. La norma lo contempla. La conexidad la puede pedir el defensor antes de que se inicie el tema de solicitudes de pruebas en audiencia preparatoria. Porque la otra es que la conexidad la puede pedir la fiscalía en audiencia de acusación. No significa que la defensa no lo pueda hacer en la acusación. Y una segunda excepción distinta al tema probatorio sería que una defensa o la fiscalía puedan hacer una solicitud de nulidad de aquellas que se presentaron posteriormente a la audiencia de acusación. En ese orden, entonces, apreciados amigos, considero que la práctica judicial requiere de ser coherente con las estructuras normativas. Hay algunas y muchas jurisprudencias alrededor de estos temas. No he querido ponerme a recitar radicados aquí, porque ustedes los pueden conseguir en internet perfectamente. Y ahí los pueden estudiar. Y no es la idea de venir a una charla o una reflexión como loro a hablar de radicados y radicados y radicados. Perfectamente, eso es hoy muy fácil conseguirlo en internet. Es hacer unas reflexiones básicas que nos ayuden a entender una institución jurídica como es la audiencia preparatoria. Por supuesto que nos tenemos que apoyar en la doctrina y nos tenemos que apoyar en la jurisprudencia, en los tratados internacionales y en la Constitución, que son las fuentes a las que tenemos básicamente derecho a hacerlo. Y aquí ocurre otro aspecto importante en punto de audiencia preparatoria. Y se trata precisamente de algo que siempre me ha llamado la atención. Y es que los jueces exijan que las estipulaciones probatorias hay que traérselas por escrito. Sistema oral pidiendo estipulaciones escritas. Situación que queda fuera de lugar porque perfectamente las estipulaciones probatorias pueden ser verbalizadas y quedan grabadas. No hay necesidad de hacer documentos. ¿Sí? Alguna vez un juez me exigía que le tenía que traer las estipulaciones casi que autenticadas ante un notario. ¿Sí? Eso es indiscutiblemente incoherente desde el punto de vista de que prima la oralidad como un principio que es sustancial frente a los sistemas acusatorios, donde lo que se trata es de desterrar precisamente la costumbre de la escritura y darle primacía a la oralidad, considerando que agiliza el procedimiento. No existe ninguna norma que diga que las estipulaciones probatorias hay que presentarlas por escrito. Son ritualidades que todavía nos quedan en la cabeza de los rezagos de los sistemas anteriores. Ley 600 hacia atrás. No existe ninguna norma que diga que eso hay que hacerlo por escrito. Y basta revisarlo. En esta normatividad se dice exactamente en el parágrafo del 356 qué son estipulaciones y qué es lo que se estipula. Pero el legislador para nada establece que la fiscalía y la defensa tienen que hacer un escrito y presentarlo. No existe ese requisito, por lo tanto, no es aceptable ponerle más trabas a una audiencia que de esa manera lo que se hace es mucho más farragosa, pudiendo facilitarse por la vía de la oralidad. Entonces, aquí lo que he tratado es de compenetrar la teoría con la práctica. Como dice el maestro Zaffaroni, hay que compenetrar la teoría con la práctica. No podemos ser abogados teóricos o fiscales teóricos. Tenemos que entender
que las normas funcionan siempre y cuando en la práctica nos demuestren que son coherentes. Una norma teóricamente se puede ver bien estructurada, pero en la práctica no funciona. Por eso es importante la práctica judicial. Una persona que no practica, obviamente le es dificultoso entender el sistema. Por eso muchas veces nos quejamos de algunos conceptos jurisprudenciales porque no vemos que se acoplan a la realidad, a la práctica. Y eso tiene una razón de ser. Es que muchas veces el funcionario judicial no tuvo la oportunidad de litigar y entonces considera que teóricamente es lo mismo lanzar criterios y no mira, por ejemplo, cómo funciona eso en la práctica. De ahí la importancia de entender que no es lo mismo el ejercicio teórico combinado con la práctica. Contrario sensu, no puede haber una práctica que no tenga un respaldo teórico. Se compenetran para poder entender por qué ciertas instituciones funcionan de la manera en que uno observa en las salas de audiencia. Verdaderamente este sistema solamente lo comprendemos es en la sala de audiencia. Muchas instituciones jurídicas no las entenderíamos si no las practicamos. Quedaríamos estrictamente en el nivel de lo teórico. Por ejemplo, esa circunstancia que trae el 375 de la pertinencia de una circunstancia más probable o menos probable, es interesante ver cómo funciona en la práctica. Verdaderamente es interesante. El legislador en estos artículos del 355 al 365 se ocupa de la audiencia preparatoria. Fíjense que aquí me puedo quedar muchas horas tratando de entender los conceptos prácticos con los criterios teóricos. Sin embargo, no es posible porque esto tiene un límite. Pero traté de hacer el ejercicio de manera muy sana, espontánea y académicamente, publicando un trabajo sobre la audiencia preparatoria, que lo publicó Editorial Ledger, casa con la cual llevo casi 20 años haciendo ejercicios académicos, para tratar de contribuir en el ejercicio de la práctica y en el ejercicio de la teoría. El sistema penal acusatorio se nos ha vuelto muy engorroso porque realmente vemos audiencias en donde a lo que nos dedicamos los defensores se dedican los fiscales y algunos jueces es a recitar radicados de la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia es bienvenida, la compartimos, la respetamos, la acatamos, pero no podemos convertir el sistema en un mundo de estar constantemente como loros repitiendo radicados, porque eso atenta contra el ejercicio de la sana práctica, contra el ejercicio del derecho de pensar y de la dialéctica. Hoy podríamos decir que cualquier persona que sepa 5 o 6 radicados de una institución jurídica es abogado penalista o es procesalista por el hecho de saber 5, 6 o 7 radicados. Situación que no es cierta, ¿no? Por supuesto, la formación jurídica es más allá de unos radicados. Necesitamos de la jurisprudencia porque nos ayuda a comprender las instituciones jurídicas, pero no podemos volver las salas de audiencia estrictamente
un escenario para estar repitiendo radicados y radicados y radicados que a veces hasta los descontextualizamos porque no comprendemos la línea jurisprudencial y entonces tomamos un radicado particularmente y lo desarticulamos de una línea jurisprudencial porque queremos que el radicado nos convenga de acuerdo al rol que desempeñamos. Por eso es importante entonces la reflexión jurídica. Por eso es importante que los jueces tengan su propio criterio, los defensores tengan su criterio, los fiscales tengan su criterio y no nos convirtamos en repetidores erradicados porque, insisto, la formación jurídica va más allá de un radicado. En efecto, entonces, los invito a que siempre que tengan al frente una institución jurídica, busquen acompasarla con la práctica para poderla entender. De lo contrario, estrictamente a lo que nos vamos a dedicar es a decir, según el radicado 50 tal, de fecha tal, magistrado ponente fulano de tal, esto hay que definirlo así, sin tener en cuenta si esa jurisprudencia realmente se acompasa con el aspecto práctico en el que usted está. Entonces, tratamos de hacer algunos aportes reflexivos, no más, intentando comprender la teoría con la práctica. La audiencia preparatoria es la audiencia más compleja desde el punto de vista de que se define todo el tema probatorio. Yo no puedo llegar a juicio para nada a discutir lo que no hice en la preparatoria, como defensor o como fiscal. Si lo hice bien o mal, las consecuencias se van a ver en el juicio. Si dejé una prueba por fuera, no puedo pretender que me la incorporen bajo el concepto de prueba sobreviniente o bajo el concepto de prueba de reputación, porque eso es disfrazar lo que no pude hacer en la audiencia preparatoria. Por eso se necesita precisamente organizar la defensa o el Estado organizar su acusación para saber qué va a pedir en la preparatoria. Y por eso el juez tiene que ser muy juicioso ahora a la hora de decretar las pruebas y es revisar verdaderamente si esas pruebas que se están peticionando tienen una relación directa con los hechos de la acusación. De ahí entonces que partimos del presupuesto que el juez revisa minuciosamente qué ocurrió en la audiencia de acusación y debe revisar minuciosamente el escrito de acusación para poder decir si esos hechos que fueron acusados verdaderamente están correlacionados con las pruebas que le están pidiendo en punto de pertinencia. Porque ¿cómo hace un juez para saber los hechos de la acusación si no se dio la tarea de revisar la acusación? Esto no puede ser por azar. Y ahí hay una gran discusión. Y es que como en nuestro sistema penal colombiano, el juez de conocimiento es el que actúa en la acusación, es el que actúa en la preparatoria y es el que actúa en el juicio, indiscutiblemente, así no se quiera, el juez se contamina desde el principio con las teorías del caso de cada uno, que no necesita que se las digan, sino que las comprenden apenas vean la acusación del Estado. Lo sano hacia el futuro sería que el juez del juicio no participe ni en la audiencia de acusación ni en la preparatoria, sino que exclusivamente llegue a la discusión de prueba en el juicio. Para eso hay que hacer una transformación constitucional muy lejana en nuestro sistema colombiano, porque ya hemos creado una costumbre y es que aquí los problemas se resuelven es cambiando artículos y no las estructuras que se necesitan. ¿Sí? Situación, por ejemplo, que ocurre muy distinto en Chile, donde el juez no se anticipa a ese tipo de situaciones. Y en otros países del área latinoamericana, para no irnos tan lejos. Entonces, así como están las cosas, al juez le corresponde ir a revisar la acusación. Porque de qué otra manera el juez tiene capacidad de decir que esa prueba que le están pidiendo es pertinente. Si la exigencia normativa es, esta exigencia normativa es que la pertinencia está relacionada con los hechos de la acusación. ¿Podrá un juez decir que el testimonio
de Pedro es pertinente cuando él no revisó los hechos de la acusación? ¿O solamente se conforma con lo que le diga la parte que lo pide? Una gran reflexión, porque indiscutiblemente cuando él revise la acusación, el juez ya queda contaminado, pero le toca, porque así está diseñado el sistema colombiano. De lo contrario, entonces, resolverá pertinencias estrictamente con lo que yo le diga como defensor o que usted le diga como fiscal. ¿Y si le estaré diciendo la verdad? ¿O él se conforma con lo que yo le diga? Claro que por lealtad yo tengo que decir la verdad. Pero él también por lealtad y por autonomía tiene que verificar si lo que yo le estoy diciendo es real. Porque es posible que en un momento determinado a un juez no se le diga la verdad. Eso puede ocurrir. Lo que a él le corresponde por su autonomía e independencia es verificar si los hechos que se están relacionando con esa prueba son hechos de la acusación o no lo son. Y mucho más cuando esos hechos que estoy hoy tratando de significar no son cualquier hecho, sino hechos jurídicamente relevantes que tuvieron que haber quedado consignados tanto en la audiencia de imputación como en la audiencia de acusación y en el escrito de acusación. Escúchese bien, hechos jurídicamente relevantes, no hechos indicadores ni medios probatorios. Son hechos jurídicamente relevantes. Los hechos indicadores y los medios probatorios tienen otro escenario distinto. En efecto, al juez responsable, autónomo e independiente, sí le corresponde verificar que los hechos sobre los cuales se le está pidiendo que decrete una prueba en vía de pertinencia verdaderamente corresponden a lo que hizo la fiscalía en la acusación. Por lo menos en la acusación. Y entienda esa acusación, escrito y audiencia de formulación. Entonces, mis amigos, decir hoy que todo en audiencia preparatoria está definido no es responsable hacerlo. Día a día van saliendo más inquietudes en la medida que practicamos. Quien no practica el sistema, pues obviamente siempre será teórico. Yo recuerdo un profesor que decía que curiosamente, ¿cómo se nombra un juez de familia si no tiene familia? ¿Sí? Esas palabras siempre me llamaron la atención porque, pues, ¿cómo entiende el concepto de familia si no tiene familia? Hablo de esposa, hijos, ¿no? Para poder entender los problemas del matrimonio o de la relación de pareja. Era necesario que el juez tuviera ese ejercicio en su vida. Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Y es, ¿cómo entiendo yo una institución jurídica que no practico? No podría entenderla sino estrictamente en lo teórico, porque la práctica es la que me hace comprender si esa teoría funciona o no funciona. Y es allí entonces donde uno se da cuenta si el ejercicio práctico y teórico verdaderamente se acompasa con el respeto de las garantías de los derechos fundamentales, constitucionales o convencionales. Entonces no los quiero cansar más. Eran unas meras reflexiones. Son unas meras reflexiones. Es posible que muchos de ustedes no estén de acuerdo con ellas, pero eso es lo exquisito de la dialéctica. ¿Sí? Y es que en todo no podemos estar de acuerdo. Porque si fuera en que todos estuviéramos de acuerdo, no tendría sentido la dialéctica jurídica. De ahí entonces que las reflexiones son para eso, para avanzar. ¿Sí? La divergencia de criterios nos ayuda a avanzar. No es cierto que nos ayuda a avanzar estando de acuerdo en todo. Muchas veces cuando estamos de acuerdo en todo estamos equivocados. Y muchas veces cuando no estamos de acuerdo con ciertos criterios jurídicos nos ayudan a avanzar. De ahí la importancia de los salvamentos de voto. ¿Cuántas veces un salvamento de voto posteriormente no se convierte en la posición mayoritaria? Que en principio se veía aislado y después se convierte en la posición mayoritaria. Entonces, mis queridos colegas de este ejercicio del derecho penal y procesal penal,
Le doy las gracias por haberme permitido compartir con ustedes estas reflexiones jurídicas. Ya creo que llevamos hora y media, me parece suficiente. Gracias a Leyer, a Uniacademia, por estos espacios que se crean, no con criterios de imposición, por supuesto. Nadie puede pretender en la academia imponer conceptos. La academia es para florecer, para crecer, para departir, para compartir, para reflexionar, para que prime la dialéctica jurídica, no para imponer criterios. Les dejo esas inquietudes. Algunas de ellas están en mi obra de la audiencia preparatoria que publiqué con Leyer. ¿Sí? Una obra que publicó Leyer muy recientemente, se las comparto. Allí les queda la inquietud. Muchas gracias, muy amables. Dios los bendiga. Un placer haber compartido con ustedes estas reflexiones.